Hola, muy buenas tardes. Eh, pues iniciando a compartir la última sesión de seguimiento post-tratamiento en pacientes con cáncer cervicuterino, ya sea que se les haya dado un tratamiento preservador de la fertilidad, su cirugía radical o hayan estado embarazadas y con CACU, pues más es esta misma dinámica. ¿Ya? Ya me conocen, Yesenia Echevarría, y vamos a bueno, como agenda del día de hoy tenemos hay que definir cuáles son los objetivos del seguimiento, quién debe de realizar la visita, en qué nos vamos a enfocar en cada visita de nuestra paciente, la exploración física, estudios de imagen que podemos realizar, valorar realmente si los estudios de tamizaje que ya conocemos como la citología, la colposcopía, el PCR para el virus del papiloma humano, nos sirven o nos ayudan a detectar alguna recurrencia de manera temprana o esto no tiene ningún papel en el seguimiento. Ahorita lo vamos a revisar. La frecuencia de las revisiones, que es de las cosas más importantes, y las consultas. Bueno, definiendo los objetivos del seguimiento, aunque sabemos que abordamos temas de cáncer cervicuterino en etapa clínica temprana, debemos recordar que la sobrevida global en estos pacientes es de alrededor del 90% a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que el 10% de las pacientes, aunque hayan sido diagnosticadas en etapa clínica temprana, a los 5 años van a morir a causa de la enfermedad. Y esto por la presencia de alguna recurrencia. Aunque el porcentaje es bajo, que va del 2.4, perdón, al 5.2%, dependiendo del lugar de la recurrencia y el momento del diagnóstico de la recurrencia con sus características patológicas definitivas y la localización, eso es lo que nos va a depender el tratamiento que vamos a otorgar y los resultados en cuanto a la paciente, ¿no? Generalmente la recurrencia se presenta en los primeros 2 a 3 años de terminado el tratamiento, ya que haya recibido un tratamiento preservador de la fertilidad y que todavía conserve o tenga un remanente cervical, la presencia de istmo al no realizar una cirugía radical, o que esta paciente presente cúpula vaginal, por ejemplo, o que todavía tenga cambios por la radioterapia. Más o menos en este tiempo es donde se presenta la recurrencia y el promedio es alrededor de los 20 meses. Entonces, debemos de recordar que la detección oportuna de la recurrencia va a ser crucial para el pronóstico favorable de la paciente. No es lo mismo que nosotros detectemos una recurrencia local de 1 centímetro a nivel del cervix residual, por ejemplo, a que encontremos una recurrencia con metástasis a distancia, pulmonar, hepática, a nivel del sistema nervioso central, ósea, y que nosotros no la hayamos detectado en un mejor momento, ¿no? Para ofrecer un mejor pronóstico. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener en cuenta las diferentes tipos de recurrencias que vamos a tener. La más común es la recurrencia local y regional, y vamos a tener 4 subtipos, ¿no? La local central, la cual se va a presentar en el 35 al 45% de las pacientes y puede ser a estos sitios anatómicos, ¿no? Cervix, parametrio o cúpula vaginal. Entonces, en todas nuestras visitas nosotros vamos a hacer una revisión exhaustiva de estas zonas anatómicas, ¿no? En menor frecuencia, la recurrencia regional anterior, hasta en un 14%, está localizada principalmente en la vejiga o en la uretra. También podemos presentar una recurrencia regional posterior hasta en un 15%. Si fijan, son porcentajes muy similares, entonces no los debemos de demeritar. Revisando principalmente el recto y el colon sigmoides, y en menor porcentaje, de un 5 o un 10%, tenemos la recurrencia lateral, ya sea muscular a nivel del obturador interno del músculo piriforme. También podemos tener recurrencias laterales a nivel óseo. Entonces, estos son los principales sitios anatómicos y las frecuencias que nosotros vamos a estar pensando cada vez que nos llegue una paciente así, o detectar la recurrencia en estos sitios anatómicos. Ahora, en las pacientes que se les sometió a un tratamiento preservador de la fertilidad, hace una traquelectomía
simple, que tengamos un cervix residual o que tengamos la presencia de istmo remanente por el procedimiento de alguna traquelectomía radical, debemos tener en cuenta varias herramientas para nosotros detectar la recurrencia. Lo primero que nada es la exploración física, que vamos a ver más adelante. La citología, la colposcopía y el PCR del virus del papiloma humano, aunque las usamos de métodos de tamizaje en las pacientes que no han tenido un cáncer cervicuterino, hay cierta evidencia que nos pueden ayudar a detectar la recurrencia, pero con ciertos demonios, ya que en este caso vamos a tener la presencia de un cervix post-tratado en los pacientes que sufren algún cono más extenso o una traquelectomía simple con cervix residual, pues va a haber presencia de cicatrización, de fibrosis, va a haber disminución del riego sanguíneo, entonces eso nos va a causar una atrofia más acentuada y tal vez estos métodos que en una paciente que no tiene cáncer se usan de tamizaje pueden ser de ayuda, pero con una sensibilidad y especificidad. Y los estudios de imagen que vamos a realizar, podemos ir desde una resonancia magnética, tomografía o PET, de acuerdo a la situación, ¿sí? Entonces, en cada visita nosotros, de las cosas más importantes siempre es la clínica, ¿no? Entonces, el interrogatorio dirigido tiene que ser enfocado en los síntomas que nos pueden dar las recurrencias. Por ejemplo, la presencia de dolor. El dolor se puede presentar tanto en la pelvis, si tenemos una recurrencia regional o local, ¿sí? También podemos tener un dolor lumbar en caso de que tengamos una recurrencia a nivel óseo de las vértebras lumbares o sacras. También podemos tener dolor torácico y esto dependiendo del estirpe histopatológico que presente nuestra paciente. Es poco común que un cáncer epidermoide, que sabemos que es el subtipo histológico más común, tengamos alguna recurrencia por presentar algún derrame pleural, por ejemplo, que nos puede dar dolor, pero sí se puede presentar con más frecuencia si es paciente con un adenocarcinoma, con un CACU de células claras, con un tumor neuroendocrino, entonces no lo debemos de demeritar de acuerdo a las características propias del tumor. Dolor costal, en cuanto a las metástasis óseas también, dolor abdominal, incluso podemos tener recurrencias en forma de carcinomatosis peritoneal en estos subtipos histológicos que les comenté previamente, puede presentar ascitis. Entonces, también tenemos que realizar el diagnóstico diferencial con algún otro primario de abdomen, pero tener en cuenta que también puede ser un síntoma de recurrencia de cáncer cervicuterino. Y dolor en miembros pélvicos, ¿no? Si tenemos alguna recurrencia ganglionar a nivel inguinal, a nivel de los obturadores, de las ilíacas externa e interna, pues podemos tener dolor en miembros pélvicos por afección al nervio obturador o al nervio genito, ¿sí? Además, otros de los síntomas más comunes, pues es el sangrado vaginal anormal o sangrado anormal en caso de que nuestros pacientes todavía presenten cervix o un flujo vaginal de mal olor, fétido. También tenemos que sospechar en una recurrencia. Incluso hay pacientes que pueden recurrir en forma de hidrometra, por ejemplo, que nosotros por el eco solo vemos contenido líquido y pueden tener alguna recurrencia a nivel endometrial. Entonces, no descartar todos estos patrones. Y el edema de miembros pélvicos por compromiso a nivel ganglionar, pues también es un síntoma común. Paciente con etapa clínica más avanzada o que la recurrencia se presente a nivel del cruce de la arteria uterina con los ureteros, tengamos alguna obstrucción, empiezan con falla renal y este edema no de causa anatómica, ¿no? Porque no es una recurrencia ganglionar a nivel inguinal, pero podemos tener una recurrencia que esté comprometiendo la función renal y también podemos tener edema de miembro pélvico, ya sea uni o bilateral. Además, no debemos de olvidarnos de todos los siguientes síntomas, como la pérdida de peso. En cada consulta nosotros tenemos que ir graficando el peso de la paciente, porque muchas veces ellas no se dan cuenta o no lo perciben, pero si tenemos una pérdida ponderal de alrededor de 3 a 5 kilos en un mes, pues podríamos estar pensando que está regresando la enfermedad. La anorexia, autodetección de adenopatía, siempre hay que educar a nuestros pacientes en hacerse la revisión tanto de adenopatías
cervicales, supra, infraclaviculares, a nivel axilar, a nivel inguinal, enseñarles cómo se deben de palpar y en caso de que presenten alguna anomalía, pues acudan con nosotros. Postcrónica, también nosotros tuvimos problemas a veces para diagnosticar las recurrencias a nivel pulmonar, porque se pueden confundir, ¿no?, con cuadros como COVID, de alguna enfermedad respiratoria, algún otro problema pulmonar, EPOC, pero siempre hay que tener el diagnóstico diferencial de la recurrencia a nivel pulmonar, dificultad respiratoria en caso de que se presente como algún derrame pleural, cefalea, si esta es de reciente inicio, de intensidad que va del 8 al 10 y tiene además algún síntoma neurológico, disminución de la visión, eh, parálisis de algún nervio, alguno de los pares craneales, pues podemos tener alguna recurrencia a nivel del sistema nervioso central, poco frecuente en cáncer cervicouterino, pero hay que tenerla en cuenta. Distensión abdominal, como les mencionaba, a veces hay recurrencia en forma de carcinomatosis peritoneal, esa diseminación no es exclusiva del cáncer de ovario, también tenemos que tenerla en cuenta. En caso de que haya una recurrencia regional posterior, pues podemos tener rectorragia, hematoquesia o una recurrencia regional anterior, hematuria, infecciones de vías urinarias frecuentes o la presencia de fístulas, ¿no? A veces pensamos que puede ser alguna complicación ya sea postquirúrgica o complicación en caso que nuestra paciente haya necesitado adyuvancia con radioterapia, alguna fístula rectovaginal o vesicovaginal. Sin embargo, siempre en las fístulas debemos de descartar que no haya recurrencia del tumor primario. Entonces, aquí les dejo una imagen del cuerpo humano, porque muchas veces solo nos enfocamos en el área ginecológica y nosotros debemos de evaluar a nuestro paciente de una manera integral, no difiriendo la exploración de otros sitios anatómicos, ya que la recurrencia se puede presentar de manera muy diversa, como mencionaba previamente. La exploración física nos detecta la recurrencia hasta en un 29 a 71%. Es por esto que debe ser realizada por un oncólogo, ya sea el cirujano o el ginecólogo, porque la principal herramienta que tenemos para diagnosticarla es la exploración. Y las áreas de mayor interés, pues es todo el cuerpo, ¿no? Además, nos podemos ayudar de ciertos estudios de imagen, como les mencionaba, todo esto va a ir dirigido y enfocado a los síntomas que nos refiere a la paciente o la exploración física, ¿no? Si nosotros repensamos por la exploración que es alguna recurrencia a nivel de pulmón, por ejemplo, pues lo ideal a lo mejor sería realizar una tomografía. Si pensamos en una recurrencia local o regional, pudiese ser una mejor opción la resonancia. Si detectamos adenopatías a nivel inguinal o a nivel cervical, axilar, pues tal vez la mejor opción sea un PET-CT o recordando la citología vaginal o cervical, ahorita vamos a ver unos bemoles, su sensibilidad es muy baja para detectar recurrencias, pero también puede ser una herramienta. Incluso la radiografía de tórax detecta hasta en un 47% las recurrencias a nivel pulmonar. Entonces, dependiendo de la exploración física y de los síntomas que nos refiere la paciente, pues nosotros vamos a tomar nos vamos a ver la evidencia de cada una de las herramientas que tenemos para detectar nuestra recurrencia. En cuanto a la citología, la colposcopía y el PCR del virus del papiloma humano, como bien sabemos, son métodos de tamizaje, pero les presento este estudio que se publicó en el 2017 y nos habla de la sensibilidad que tienen estos estudios para detectar recurrencias en aquellas pacientes que fueron sometidas a un tratamiento preservador de la fertilidad por un cáncer cervicouterino. Fue publicada en la International Journal of Gynecologic Cancer y tenemos aquí, en primer lugar en esta tabla, pues las herramientas que tenemos, los diferentes estudios, y vemos que la colposcopía anormal con un PCR positivo para el virus del papiloma humano, tenemos un radio de 40.5 con una P estadísticamente significativa. Los estudios de manera, entonces, si lo realizamos solos, la colposcopía normal o un Papá Nicolau
anormal, un PCR positivo al virus del papiloma humano, sin otro estudio complementario, y como podemos ver en esta tabla, pues no tienen una utilidad en cuanto si lo realizamos solo la citología, solo la colposcopía o solo el PCR del virus del papiloma humano, pero como les mencionaba, la combinación de la colposcopía con el PCR pues tiene mejores resultados. Y en cuanto a la citología, como les mencionaba previamente, si es vaginal, pues solo tiene 7-17% de posibilidad de detectar la recurrencia. Vamos a analizar este otro estudio retrospectivo que se realizó en los Países Bajos, en el Registro Nacional, Banco Nacional de Patología de esos países, y que tenía el objetivo de evaluar el valor predictivo positivo de la citología y el PCR, el virus del papiloma humano, para detectar la recurrencia en aquellas pacientes de las mismas características, ¿no? Cáncer cervicuterino temprano, que habían recibido un tratamiento preservador de la fertilidad, ya sea un cono extenso, una traquelectomía radical vaginal o abdominal, y este se realizó en un periodo de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2020. Tuvieron una N de 1.462 pacientes y la siguieron a 6.1 años. En esta tabla, las pacientes del total las dividieron en las pacientes que tuvieron una recurrencia no invasora, esto quiere decir pacientes que se les detectó una recurrencia con una lesión de alto grado, ya sea NIC2, NIC3 o un carcinoma in situ, y aquellas que tuvieron una recurrencia invasora, un cáncer propiamente dicho. De estas 1.462, 128 tuvieron recurrencia de alto grado y 52 tuvieron una recurrencia invasora. Estos datos coinciden con la información que les daba previamente, ya que la recurrencia se detectó tanto en alto grado como en recurrencia invasora alrededor del segundo año después de haber recibido el tratamiento. Y una cosa importante que podemos ver aquí es el tipo de recurrencia que se presenta, ¿no? El 77% de las lesiones de alto grado correspondieron a un NIC2, NIC3 o un carcinoma in situ. Recurrencia como carcinoma al final, podemos ver que de estas que aparentemente en la citología eran de alto grado, pero NIC2, NIC3 o in situ, hasta el 18% presentaron una recurrencia al final que sí era invasora. Entonces es importante que biopsiar siempre el sitio donde sospechamos que es la recurrencia y no quedarnos con el resultado del Papa Nicolau, porque hasta en un 18% puede ser que esté ocultando una lesión que sea invasora. Y en cuanto a las recurrencias locales, regionales o a distancia, tenemos que las de distancia se presentaron en 3 y en 8%, aquellas regionales en 3 y 8%, o sea, 4 y 4 pacientes, y las regionales fueron las mayores, ¿no? 19 y 8%. En estas curvas de Kaplan y Meyer podemos ver las pacientes en cuanto valoradas a la sobrevida libre de recurrencia en el eje de las y en el eje de las X podemos ver el tiempo después del tratamiento preservador de la fertilidad en años en los que se presentó. En la gráfica que se refiere aquí como A tenemos las recurrencias que fueron de alto grado, y en la gráfica tipo B tenemos las recurrencias que se presentaron de manera invasora. Y aquí es el resultado de la citología después del primer año de recibido el tratamiento. Como podemos ver en la figura A, la línea verde, tenemos aquellas pacientes que fue normal su citología, tenemos aquellas que presentaron un bajo grado, y como podemos observar, no hay mucha diferencia en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia. Sin embargo, en aquellas pacientes que tuvieron una citología positiva a alto grado, que es la línea roja, vemos que a partir del primer año, la sobrevida libre de recurrencia se ve disminuida de manera importante. Y como recordamos en la tabla de las características que les mencioné previamente, de estas el 18% resultó que sí tenía una recurrencia invasora. Y vemos que en la gráfica B, igual en azul, aquellas que tenían una citología de bajo grado, pero que al final fue cáncer, ¿sí?
tenemos que la tasa de sobrevida, libre de recurrencia, después del tercer año ya se vio la disminución. Entonces, esa es la capacidad que tenemos de detectar recurrencias por el Papa Nicolau al primer año, ¿sí? Ahora, en cuanto a las pacientes, el diagnóstico del PCR, positivo o no a virus del papiloma humano, igual tenemos la sobrevida libre de recurrencia, las pacientes que tuvieron una lesión, una recurrencia de alto grado, y en la gráfica B igual las pacientes que tuvieron lesión invasora, pero esto nos medía la relación que tenía con aquellas que tenían virus del papiloma negativo o virus del papiloma positivo. Como podemos ver en la primera imagen, al primer año, las pacientes que tuvieron virus del papiloma humano positivo, o sea que tenían una infección por el virus persistente, pues tenemos que disminuye la sobrevida libre de recurrencia, tanto en la forma de recurrencia de alto grado, igual de la misma manera en la forma de baja. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis? Que el promedio de la recurrencia se presenta, como mencionaba, alrededor de los 2 años, tanto para cáncer propiamente dicho y como recurrencia en forma de lesiones de alto grado. Ahora, de las pacientes que se le realizó una citología cervical, en teoría, hasta el 60% detectó un componente endometrial. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una longitud disminuida por los tratamientos preservadores de la fertilidad, generalmente solo dejamos 1 centímetro de remanente cervical para disminuir la incompetencia y que la paciente pueda tener un embarazo. Bueno, el 60% de las citologías van a tener componente endometrial, entonces no se van a poder evaluar de forma adecuada. Otra de los factores que vieron que alteraba la sensibilidad del Papa Nicolau, pues era que había ausencia de células endocervicales, esto por la fibrosis creada por el tratamiento. Además, no había una capacidad adecuada para alcanzar la nueva zona de transformación con la toma de la citología, entonces esto nos tenía como consecuencia que hasta el 57% de las citologías pues fueran consideradas como muestra inadecuada. Y en cuanto a las recurrencias o la posibilidad de detección comparando el PCR con la citología, vemos que a 6 meses de seguimiento, las pacientes que tenían un test de alto riesgo para virus del papiloma humano de alto riesgo negativo y una citología negativa, solo se presentaba en un 0.07%. Entonces, tenemos que combinar las dos alternativas contra aquellas pacientes que sí tenían persistencia del virus del papiloma humano de alto riesgo. Aunque la citología saliera normal o positiva para bajo grado, pues teníamos la recurrencia de alto grado hasta el 15.4%. Entonces, con esos dos resultados tenemos que jugar para nosotros ver qué conducta vamos a tomar. Y hasta el 10% de las recurrencias de NIC2, o sea, recurrencias o más, recurrencias de alto grado y de cáncer se presentaron de manera tardía, 9.6 y 8.6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la infección del virus del papiloma humano persistente en las pacientes que tuvieron un cáncer temprano ya tratado tienen que ser vigiladas a mayor tiempo, ¿no? Hasta el 10% se pueden presentar cerca de la primera década después de terminado. Entonces, estas pacientes pues deben de tener un seguimiento más prolongado. Ahora, en cuanto a estos datos del virus del papiloma humano, y viendo que las recurrencias se pueden presentar de manera tardía en aquellas que tienen una infección del papiloma humano persistente, otros investigadores se dieron a la tarea de evaluar en qué momento teníamos un aclaramiento del virus en aquellas pacientes que eran sobrevivientes de un cáncer cervicuterino. Entonces, este ensayo que les presento, que se publicó en el 2017, tenía el objetivo de determinar la conversión de positivo a negativo de PCR de virus del papiloma humano de alto riesgo y cuál era la importancia, ¿no? de ver si las pacientes que sí se negativizaban tenían más recurrencia, menor recurrencia, o las pacientes que seguían positivas tenían más, igual o menor recurrencia, o si no importaba en realidad si tenían virus del papiloma positivo alto riesgo persistente después de un tratamiento ya de cáncer. Fue un estudio retrospectivo
en que se evaluaron estas pacientes después del tratamiento. Se realizó de enero del 2011 a diciembre del 2012 y era para aquellas pacientes que tenían virus del papiloma humano de alto riesgo positivo. Tuvieron una N de 134 pacientes. ¿Y cuál era la metodología que utilizaban? Pues se realizaba un cotest, o sea, citología, más la toma de PCR cada 6 meses. Esto se realizó en un hospital de China. Y como podemos ver en esta curva de Kaplan y Meier, aquí tenemos la tasa de conversión en el eje de las Y a negativo a virus del papiloma humano de alto riesgo. Y por ese otro lado tenemos el tiempo en años. Y como podemos ver, a los 2 años, la tasa de conversión es de hasta 83%, que quiere decir que el 83% de nuestras pacientes se van a negativizar desde después de los 2 años, y vemos que después de esto la curva se aplana, ¿no? 30 meses, 3 años de 86 a 87%, más o menos ya es la misma tasa de conversión. Y bueno, tuvieron la curiosidad de evaluar cuáles eran los factores o qué influía para que nuestra paciente tuviera una tasa de conversión a los 2 años, ¿no? O sea, ¿por qué el 83% sí se convertían a negativas y el otro 17% no? Hicieron un análisis multivariado, que es la tabla que les presento a continuación, donde evaluaron la edad de la paciente, si era la etapa clínica, el grado histológico, si era el tratamiento que había recibido, ¿no? Si era cono, si era traquelectomía, si había recibido radioterapia, qué es lo que influía, o si influía el tipo de virus del papiloma humano, hábitos como el tabaquismo o el uso del condón. Y como podemos observar aquí, el único eh, factor que está relacionado con el aclaramiento del virus del papiloma humano, pues es la etapa clínica, o sea, que sea una etapa clínica temprana con un odds ratio de 1.9, siendo estadísticamente significativo. Ahora, teniendo en cuenta esta información, pues también evaluaron las pacientes que todavía eran positivas al virus del papiloma de alto riesgo y las que eran negativas, y cuál era su relación con la sobrevida y la supervivencia. Como podemos aquí ver en la columna de la izquierda de la parte superior, las que seguían siendo positivas, 33 pacientes, y las que ya negativizaron eran 140 pacientes. Evaluaron la sobrevida a 3 años. Podemos ver que sobrevivieron a 3 años un 63% aquellas pacientes que tenían virus del papiloma positivo contra un 90% de aquellas que negativizaban. Entonces vemos que sí influye en la sobrevida global de las pacientes si esta negativiza y no, aunque fue una P estadísticamente negativa. Y podemos ver también el tipo de recurrencia, ¿no? Las pacientes, perdón, si presentaron recurrencia, un 75% aquellas que seguían con infección del virus del papiloma humano persistente contra un 7% aquellas que negativas. Y aquí vamos a ver también en la parte de abajo el tipo de recurrencia. Aquellas que tenían virus del papiloma humano positivo, el 56% presentaban una recurrencia a nivel pélvica. De las que eran negativas, una recurrencia pélvica también 5 contra 14, y a distancia 44 contra 50%. Entonces vemos que en cuanto al tipo de recurrencia no influye si era regional o si era a distancia, ¿no? Pero vemos que sí, que sea negativo, pues nos disminuye la probabilidad de que la paciente tenga una recurrencia. Entonces, con estos análisis que hemos evaluado, si bien la ESGO no recomienda el test de PCR con citología, o sea, no está indicada de manera rutinaria, vemos que de acuerdo a las características de las pacientes nosotros podríamos seguirlas y ver si hay aclaramiento o no. Ya vimos que sí influye que estas van a recurrir. También podemos saber el comportamiento en caso de que combinemos ya sea colposcopía o citología de acuerdo a la exploración física, a los síntomas de la paciente, a lo que nosotros estamos pensando y al tipo de cáncer cervicouterino que la paciente tuvo, el tipo histológico, qué grado era, si tenía invasión linfovascular o no. Todo eso tenemos que evaluar. Las recomendaciones en aquellas que tuvieron un tratamiento preservador de la fertilidad, o sea, que tienen un cervix residual o un istmo residual, pues es la evaluación ya sea cada 6, 12 y 24 meses, y si estos dos son negativos ya podemos irnos cada 3 a 5 años,
o puede ser un poco más estricta, ¿no? Si vemos estos factores de riesgo que les he comentado, cada 3, 6 y a los 12 meses, y sin embargo la colposcopía no está recomendada de rutina. Entonces, es algo que como lo que tenemos que combinar, ¿no? Toma de PAP con PCR, a lo mejor hasta los 2 años, que es el periodo de aclaramiento y que nos define si hay mayor riesgo de recurrencia o no. Si vemos alguna alteración o si palpamos alguna zona nodular y queremos tomar alguna biopsia, bueno, lo más recomendada sería hacer una colposcopía, aunque nuestra citología y el test de PCR sean negativos, ¿no? Siempre y cuando nuestro objetivo sea realizar alguna biopsia en caso de que estemos palpando alguna alteración. Entonces, no está guiado internacionalmente específicamente cada cuánto tiempo, pero pues toda esta información nos ayuda a tomar las mejores decisiones, individualizando cada caso. En cuanto a los estudios de imagen, pues la resonancia magnética es el gold estándar para detectar la recurrencia local y regional, y tenemos que tener en cuenta para el inicio de este estudio los cambios postoperatorios del cerebro, ¿no? Hacer una resonancia después del mes de terminado el tratamiento, pues no tiene un objeto, nos va a salir la inflamación, la reparación a nivel cervical o lo que hayamos realizado, y nos puede dar falsos positivos. En aquellas pacientes que recibieron un tratamiento preservador de la fertilidad, pues la indicación va desde los 3 hasta los 12 meses o 6 y 12 meses de la realización de la resonancia. Generalmente lo más estándar es hacerla a los 6 meses después de terminado el tratamiento para evitar todos estos cambios postoperatorios que puede presentar, y después realizarla de manera anual cada 2 o 3 años. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene? Pues de hasta el 100%, especificidad de 78 a 100, y es muy importante pedir adecuadamente la resonancia, ¿no? Lo mejor es esta secuencia T2W1, realizar estas proyecciones, la sagital, la axial oblicua, la coronal, y en cuanto a la oblicua contrastada, eso nos puede valorar esta proyección si hay una lesión residual o hay metástasis regionales, y esto usando la técnica de difusión por resonancia magnética. Entonces, especificar bien al radiólogo qué cortes queremos y cuáles son las secuencias adecuadas de la resonancia. En cuanto al PET-CT, este lo vamos a solicitar principalmente cuando tengamos sospecha de una recurrencia local y que presente adenopatías pélvicas, ¿sí? Esto se presenta alrededor del 38% de las pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros detectamos una recurrencia a nivel local, ya sea a nivel del cervix residual o del ITS, tenemos que evaluar también zonas ganglionares, porque hasta el 38% se pueden acompañar de adenopatías a nivel regional. Este tiene una sensibilidad del 100%, especificidad igual del 87 al 100 para diagnosticar adenopatías metastásicas. Y también el PET nos puede servir cuando nosotros tenemos sospecha de metástasis a distancia. Si bien la tomografía nos puede dar mejor visualización de órganos abdominales o incluso del tórax, las recurrencias ganglionares evaluadas por PET tienen una sensibilidad mejor si detectamos recurrencia a nivel cervical, a nivel supra, infraclavicular, axilar, inguinal, pues lo mejor sería realizar un PET. Y en cuanto a la tomografía, como les mencionaba, nos ayuda a evaluar de mejor manera los órganos, tanto no sé, a nivel hepático, a nivel de glándula suprarrenal, porque también en el sistema anatómico podemos tener recurrencia pulmonar, los ganglios supradiafragmáticos, y las recurrencias óseas, pues tiene una mejor sensibilidad la tomografía. O sea, si sospechamos en enfermedad extrapélvica. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para ir concluyendo de la FIGO? Pues la FIGO nos recomienda revisar a nuestra paciente cada 3 o 4 meses los primeros 2 años, y a los 2 años de seguimiento no detectamos la presencia de una recurrencia, podemos continuar cada 6 meses hasta cumplir los 5 años, y después de manera anual. Este es el estándar más o menos del seguimiento. Sin embargo, de acuerdo a los síntomas de nuestra paciente o la exploración física, pues nosotros podemos ir adecuando. Los estudios de imagen, todos, PET, resonancia, TAC por la FIGO, no son recomendados de rutina. Siempre se deben de realizar de acuerdo a la sospecha de la recurrencia.
En cuanto a los síntomas y a la exploración física que nosotros dijimos, no les voy a decir saca todas cada año, resonancia magnética cada 6 meses a todas, PET cada 3, 4 años, no. Siempre de acuerdo a la sospecha que nosotros tengamos, debemos evaluar cuál es el mejor método de imagen para confirmar nuestra recurrencia y además que nos dé ventana tal vez para realizar alguna biopsia y poder diagnosticar. Ahora, suena a lo mejor bastante complicado, ¿no? O sea, saber a qué paciente o cada cuándo la tenemos que ver. Sin embargo, hay varios modelos que se han ido realizando para ayudarnos a nosotros, a los clínicos, y poder evaluar de manera más individualizada a nuestra paciente. Aquí les voy a mostrar el estudio SCAN, que fue un estudio retrospectivo multicéntrico, fue multicontinental y evaluó cuáles eran los factores de recurrencia más importantes a los que nosotros debemos poner atención y en cuanto al tipo de recurrencia, al tiempo en que se presentó, nosotros poder definir por tratamiento. Se analizaron pacientes con tumores T1A, T1B, que eran histológicamente confirmados, la recurrencia y en un periodo del 2007 al 2016 tuvieron una N de 4.343 pacientes. Estas pacientes pues habían recibido un tratamiento quirúrgico, incluyendo aquellas sometidas al tratamiento preservador de la fertilidad y algunas de ellas en etapas clínicas más avanzadas pues habían recibido quimio adyuvante, que ya vimos en las clases previas que no era el estándar, pero que al final de cuentas habían sido sometidas a un tratamiento quirúrgico después. En esta tabla podemos observar las características de las pacientes. Podemos ver que la edad de la cirugía fue de los 46 en promedio, más o menos 12 años. El tipo de tratamiento que se realizó a las pacientes, pues iba desde tratamiento preservadores, ¿no? Como cono, como traquelectomías, hasta procedimientos radicales. Si se resecaba o no el parametrio y qué tipo de resección parametrial. Si la paciente se había sometido a cirugía abierta, laparoscópica, robótica, vaginal, si había recibido o no quimioterapia no adyuvante, si se había realizado ganglios centinela o linfadenectomía pélvica y el número de ganglios que se habían resecado. Todas estas variables analizaron. Después de eso definieron la etapa clínica, el grado del tumor, si habían tenido o no invasión linfovascular y por último si habían necesitado tratamiento adyuvante. Y como podemos ver aquí, hicieron un análisis multivariado para determinar la predicción o el riesgo de recurrencia, a ver si lo podían predecir, evaluando estas 5 características: el tipo histológico, el diámetro del tumor, el grado tumoral, si tenía ganglios pélvicos o no, 1, 2 o mayor o igual a 3, y si tenían o no invasión vascular. Y con todos estos análisis pusieron un puntaje para establecer el riesgo. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un tumor que es neuroendocrino, pues ya tenemos 33 puntos, obviamente el riesgo de recurrir. Si teníamos un tumor menor o igual a 0.5 centímetros, pues le dan un puntaje de 0. Ganglios pélvicos, si tienen 2 o más, pues puntaje de 9, el puntaje máximo era de 100, y con esto establecieron las probabilidades de riesgo anual de recurrencia. ¿Sí? Como podemos ver en verde, aquellos pacientes que tenían 0 puntos, pues vemos alrededor del tiempo, primer año, segundo, tercero, cuarto, 5 años, el riesgo de recurrencia es más aumentado en el cuarto año y alrededor de un 2%, ¿no? Si tenemos una paciente que tiene un riesgo intermedio, ¿no? De 25 a 50 puntos, tenemos que el riesgo es hasta el 5% el primer año y vemos cómo va a decir parte del tiempo. Si tenemos una paciente de alto riesgo, ¿no? De 76 a 100 puntos, pues tiene un riesgo de recurrir hasta el 70 y 65%, por ejemplo, a los 2 años, y vuelva disminuyendo con el tiempo, pero no con porcentajes despreciables. Entonces, con esto diseñaron una aplicación, aquí se las presento, es la calculadora del riesgo del ARRM. Esta calculadora está en línea, es gratuita y está publicada y fue diseñada por la ESGO, que es la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, y esta herramienta pues nos ayuda a poder predecir el riesgo de recurrencia que tiene nuestra paciente, el porcentaje y en qué tiempo es su mayor riesgo. Entonces, también esto nos ayuda a evaluar si vamos a ser un poco más minuciosos o si vamos a hacer algún estudio
de imagen, aunque nuestra paciente no tenga síntomas. Todo esto lo podemos evaluar de acuerdo al caso de la paciente. Y les voy a poner algunos ejemplos para que nos demos una idea de cómo. En este primer caso, pues tenemos una paciente femenina de 30 años con diagnóstico CACU de su tipo epidermoide. Fue una etapa clínica 1 a 1, no tenía invasión linfovascular y lo que se realizó fue una traquelectomía. Nos metemos a la calculadora, nos va a pedir estas variables, el subtipo histológico escamoso, el diámetro del tumor, como era un 1 a 1, pues menor a 5 milímetros, un grado 2, número de ganglios positivos, como era una etapa clínica temprana y no tenía invasión vascular, no era necesaria la evaluación nacional, le ponemos que no, y no tenía invasión linfovascular. Calculamos el riesgo y como podemos ver aquí, nos da el riesgo anual de recurrencia de nuestra paciente. En el eje de las Y tenemos los porcentajes y en el eje de las X el tiempo después, desde la cirugía. Entonces tenemos que esta paciente en particular, su riesgo mayor es en el momento en el tercer año con un riesgo de 1.5%, o sea, es un riesgo muy leve, pero debemos de descartarlo. El segundo año y después de esto va a disminuir paulatinamente. Tal vez esta paciente sea candidata al segundo y tercer año de hacerle un PCR del virus del papiloma, por ejemplo, tal vez una colposcopía, hacer un estudio de resonancia en este tiempo, ¿no? O sea, no nos sirve de nada el primer año, el riesgo es del 0.4%, entonces así podemos ir jugando con las herramientas que nosotros tenemos. En este otro caso, una paciente de 32 años con diagnóstico de SACU, también epidermoide, pero esta paciente en etapa clínica 1B1 con invasión linfovascular, que fue sometida a una histerectomía radical con linfa pélvica bilateral. Ponemos las variables, un tumor escamoso, era un 1B1, entonces un tumor de hasta 19 milímetros, era grado 1, número de ganglios metastásico ninguno en la pieza y no tenía, y sí tenía invasión linfovascular esta parte. Vamos a ver en el análisis del riesgo, si se fijan, al segundo año esta paciente tiene un riesgo de hasta el 4% de recurrencia. Entonces, este año, pues lo que tal vez nosotros podamos hacer una rezo para ver que no haya alguna recurrencia a nivel local y nos podamos ayudar también del virus del papiloma humano, realizar el PCR. Después del segundo año, se fijan, el riesgo prácticamente es de cero. Entonces, este año nosotros vamos a ser un poco más exhaustivos y, como les digo, todo depende de la clínica, de los síntomas de la paciente, analizar estas gráficas de riesgo y con eso nosotros decidimos si damos algo más o no. En este último caso, una femenina de 29 años con un adenocarcinoma G3, etapa clínica 1 a 2, también una etapa clínica temprana con invasión linfovascular. Esta paciente se le hizo una traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral y al final de cuentas, como tuvo ganglios positivos, pues resultó ser un 13-1 y recibió su adyuvante, ¿no? Pero vamos a ver cómo está el riesgo. Entonces, un adenocarcinoma era un tumor inicial 1 a 2, o sea, de 5 a 10 milímetros, era un grado 3, un pobremente diferenciado, salieron 3 ganglios más positivos y sí tenía invasión linfovascular. Y podemos observar con esta paciente solo por la biología propia de su tumor y los hallazgos, pues el primer año tenemos un riesgo de 9.9%, es un riesgo alto de recurrir, a pesar de haber recibido el tratamiento adyuvante. Al segundo año, un 10% de recursos. Esta paciente es una paciente que vamos a estar viendo cada 2 o 3 meses, por ejemplo, que vamos a ver si aclara el virus del papiloma humano desde el inicio. También podemos valorar el realizar, sí, en ella a lo mejor el primer año estudios de imagen para descartar que una recurrencia. Después del segundo año, el tercer año su riesgo es de 3.4%, el cuarto año 4.6% y después ya presentamos la decisión. Entonces, en ella los primeros 2 años es el mayor riesgo que tiene. Entonces, en cuanto a las guías internacionales de la NCCN, ESBO y ESTRO, vemos que es similar la frecuencia de las visitas, cada 3 a 6 meses por 2 años. Por ejemplo, en esta paciente que vimos que su riesgo de recurrir el primer y segundo año era hasta el 10%, pues tal vez la vamos a ver cada 3, ¿no? Cada 6.
tal vez en la primera paciente que vimos, que su riesgo mayor de recurrencia de los 3 años, pues podemos tal vez espaciarnos cada 6 meses. Entonces, dependiendo del tipo de paciente y de todo lo que estamos evaluando, pues vamos a definir el ciclo. Generalmente después de los 2 años, cada 6 o 12 meses por 3 a 5 años y después de manera anual. Estos pacientes nunca se dan de alta, como vimos en el artículo que les presenté, aquellas que tienen persistencia e infección de virus del papiloma humano de alto riesgo, tienen riesgo de recurrencia hasta 9 o 10 años, ¿no? Una década después de su tratamiento, son pacientes que deben de continuar en seguimiento. Y en estas visitas, pues, ¿qué vamos a hacer? Su interrogatorio dirigido y la exploración física. Además, no debemos de olvidar el tema de la calidad de vida, ¿no? Nuestro paciente es un paciente integral, tenemos que ver la valoración por nutrición, son pacientes que estuvieron caquéticos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen algún síndrome metabólico, alguna otra cuestión. Si es una paciente que tiene deseo de preservar la fertilidad, le hicimos un tratamiento, bueno, el biólogo de la reproducción debe de acompañarnos en la primera visita, algún sexólogo, va a haber resequedad vaginal tal vez, va a haber, la vagina la vamos a cortar por los tratamientos en caso de que no haya, haya sido un tratamiento radical, si tuvo que recibir al final adyuvancia, ¿no? La radio, la quimio, la presencia de cistitis, de rectorragia por la radio, por ejemplo. También no evaluar que todas deberían de ir con un psicólogo o oncólogo, la realización de ejercicio, la salud sexual, terapia de reemplazo hormonal, sí o no. Bueno, este sería un tema totalmente aparte, ¿no? Pero dependiendo de la biología del tumor, la podemos utilizar. Suspender el consumo del tabaco, aunque vimos en este análisis multivariado que les presenté previamente que no era un factor que definía o que el riesgo de recurrencia. Sin embargo, en todas las guías menciona que debemos de suspender. A ver, siempre avisar a la paciente, informar de las complicaciones del tratamiento a largo plazo y el riesgo de segundo primario, ¿no? Siempre estar presente cáncer de colon, de recto, de ano, de vejiga, de cabeza y cuello por virus del papiloma humano, también puede haber de laringe. Entonces, todo esto tenemos que evaluar. Y ya como conclusiones, pues la revisión clínica, lo estándar, ¿verdad? Pero como les mencioné, toda la plática aquí lo más importante es individualizar, pero el seguimiento estándar es cada 3 meses por 2 años, después cada 6 meses por 3 años, del quinto año de manera anual. Valorar si realizar los estudios de tamizaje o no, la citología cervical o vaginal, dependiendo del caso, colposcopía, el virus del papiloma humano, PCR para alto riesgo, de acuerdo a todas las características que les mencioné, pues también debe ser individualizado, no está estandarizado de que deba de ser a todas las pacientes, pero tampoco de que no lo debamos de realizar. Exámenes de laboratorio de imagen, pues todo esto de acuerdo a los síntomas. Y lo más importante siempre es diagnosticar la recurrencia, ¿no? Tener una biopsia que nos diga que sí fue recurrencia, no solo es detectarla, sino diagnosticarla. Incluso a veces necesitamos hacer marcadores como PDL1 para ver qué tratamiento va a recibir nuestra paciente. Entonces, en todo este de manera global, valorar a nuestra paciente y ya ir pensando en lo que vamos a realizar. Salud sexual, uso de dilatadores, lubricantes, terapia de reemplazo hormonal, tabaco, nutrición, la educación del paciente, síntomas, estilo de vida, obesidad, ejercicio. Todo esto tenemos que ofrecer, ¿no? No solo enfocarnos, que sí es de las cosas más importantes, ¿no? Diagnosticar la recurrencia, como les dije desde un inicio, pero no olvidar que nuestra paciente hay que verla de manera integral para, pues, mejorar su calidad de vida. En cuanto a la plática de seguimiento, pues es toda la información que les tengo al respecto. Les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene una duda, quiere platicar de alguna paciente que haya visto, ¿no? O que esté viendo en este momento. Les dejo mi correo con toda confianza y pues por mi parte sería todo.